Bienvenidos a este segundo día del curso de educación continua, actualización en medicina interna a la vanguardia de la atención clínica. Muchas gracias por acompañarnos en el auditorio aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria. A la gente que nos acompaña vía internet, muchas gracias por estar con nosotros. A todos los que nos acompañan en este auditorio, les pedimos nuevamente, como el día de ayer, nos pongan su celular, ya sea en silencio o en vibrador, por respeto a nuestros ponentes. Recuerden que hay que inscribirse en la plataforma para poder obtener su constancia al finalizar este curso. Bien, vamos a dar inicio a este segundo día y como primer ponente tenemos al doctor Rafael Guevara García, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especial, hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro asociado de las siguientes sociedades: Sociedad Mexicana de Gastroenterología, Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, American Gastroenterology Association y American Society for Gastroenterología, Endoscopía. Elabora su práctica privada en la unidad de gastroenterología y endoscopía aquí en Ciudad Victoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Rafael Guevara García. Él nos trae la ponencia de aspectos terapéuticos de ascitis refractaria y síndrome hepatorrenal. Así que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Rafael Guevara García. Agradezco la invitación al doctor Juan Ramón Hernández Cázares de participar en este curso de actualización en medicina interna. La verdad, me siento muy honrado, doctor, de que usted me invite, me tenga confianza. Yo me proyecto en usted cuando tenía años menos, en donde yo me esforzaba en hacer esto que usted hace y que usted está reviviendo. Le digo esto porque me consta su trayectoria en el jefatura de enseñanza, en el ISSSTE, en el colegio, la participación de estar actualizando. Yo creo que esa es una dedicación, una cosa que sale del corazón y del gusto de querer ser o de querer hacer una mejor práctica médica. Nuevamente, muchas gracias y muchas gracias a los que están conectados, muchas gracias a los que están aquí en el auditorio. Y bueno, inicialmente debo decirle, como me habían comentado el doctor, pues decir, bueno, avances en la actualización. Decidí hacerlo de esta manera, de hablar del síndrome hepatorrenal, asumiendo que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces espero que sea de su agrado, sobre todo el agrado que sea para que tengan una mejor práctica clínica, ¿verdad? Esto, porque eso va vinculado. Son dos cosas que van tomadas de la mano. Entonces, pues, lo que me propongo hacer en los siguientes minutos es hablar de lo que es el síndrome hepatorrenal, obviamente, hablar de lo que son conceptos, la clasificación, la etiología, la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y finalmente concluir. Inicialmente, esta gráfica me encanta mucho porque estoy aquí expresando algo que se rompió el paradigma. Decía, la cirrosis hepática es una enfermedad, como lo habíamos aprendido, crónica e irreversible, que pues llevará al paciente al tiempo a muerte. Sin embargo, por los avances tecnológicos tenemos ya diferenciadas las situaciones en donde podemos ver a los pacientes con hepatitis crónica, con fibrosis, a través de estudios no invasivos como la elastografía, en donde a la cirrosis, si la tratamos tempranamente, según su causa etiológica, va a haber curación en este grupo de pacientes. Me refiero a los que tienen la hepatitis crónica por virus C,
y algunas otras enfermedades colestásicas, la colestasis biliar primaria, la cirrosis, la hepatitis autoinmune, que anteriormente la reconocíamos ya cuando estaba una cirrosis descompensada en esta parte de acá. Actualmente, pues bueno, mientras más trabajemos en la cuestión etiológica, vamos a aliviar a estos pacientes. Y también sabemos a través de los estudios indirectos de la elastografía o el gradiente de presión venosa portal que hay una etapa de la cirrosis que se encuentra en estos pacientes compensados y en ellos utilizamos una serie de medicamentos para prevenir que no avance tanto o avance más lento la hipertensión portal. Ya después tenemos muchas veces a lo que conocemos como la cirrosis descompensada, en donde también ya hay otros parámetros que son buenos para determinar en qué situación está nuestro paciente en la elastografía medido en kilopascales, que están en 20-25, que es un estado F4, y aquí en este estado es donde se tratan las complicaciones de la hipertensión portal, que es la ascitis, la encefalopatía, la hemorragia de tubo digestivo, entre lo más predominante. Y de lo que se trata en esta plática es hablar acerca del síndrome hepatorrenal que se encuentra dentro de estas complicaciones que están en el patíbulo de llevar al paciente a la muerte. Entonces, ¿qué es el síndrome hepatorrenal? Es un deterioro progresivo de la función renal que se presenta en los pacientes con cirrosis hepática, que puede ser funcional o con daño estructural renal previo. Se presenta como una lesión renal aguda. Esto quiero que lo tengan presente en los siguientes minutos porque lo abrevio como en sus siglas en inglés como AKI, y es la que está asociada al síndrome hepatorrenal. Entonces, pues, para los que tenemos historia, ya tenemos años, anteriormente se clasificaba, pero desde 1932, 30 y tantos, siglo pasado, al síndrome hepatorrenal en síndrome hepatorrenal 1 y síndrome hepatorrenal tipo 2. En el tipo 1 lo definíamos como un deterioro progresivo de la función renal como un AKI sin causa aparente de daño estructural en los riñones. Es decir, era un deterioro del funcionamiento de los riñones y sin tener ningún daño estructural en los mismos. Y el síndrome hepatorrenal era también ese daño progresivo, deterioro progresivo de la función renal, pero se tenía el antecedente de una enfermedad renal crónica. Ejemplo de eso son los pacientes con diabetes mellitus y que tienen cirrosis. Entonces, pues, sin embargo, para definir con un poco más de precisión lo que es el AKI, es el aumento de la creatinina igual o mayor de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas en relación a una toma basal, o bien el aumento de la creatinina sérica del 50% o más en los siguientes 7 días que se asume cuando se tomó una basal el paciente. Ahorita de eso vamos a identificarlo con más claridad. En el caso del síndrome hepatorrenal, la falla renal es funcional en los pacientes con cirrosis y en estos casos es muy representativo que existe una alteración en la circulación sistémica en los mecanismos vasoactivos y la corrección definitiva de este padecimiento va a ser la desaparición de la hipertensión portal, y esto se hace a través de un trasplante hepático. O sea, es lo más extremo que tenemos. Ahora bien, tenemos que en este cuadro, me gusta mucho ejemplificarlo porque pongo lo que es la antigua clasificación y nueva clasificación, o sea, el síndrome hepatorrenal tipo 1 y síndrome hepatorrenal 1, 2. Y en el caso del síndrome hepatorrenal 1, ahora en la nueva clasificación, el síndrome hepatorrenal con daño renal agudo, con AKI, y el síndrome hepatorrenal 2 es igualmente el síndrome hepatorrenal, pero que no tiene AKI. Esto es importante poderlo diferenciar. Y por ende, entonces, tenemos que el síndrome hepatorrenal que tiene aquí, vemos igualmente, ¿verdad? Que existe un incremento de la creatinina sérica, igual o mayor de 0.3 miligramos por decilitros en las primeras 48 horas en relación a la basal. Existe una disminución del flujo urinario si se le aplica al paciente sonda Foley, en donde hay un flujo menor de lo que es 0.5 mililitros por kilogramo de peso durante 6 horas o más.
o bien el aumento de la creatinina sérica de igual o más del 50%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos como el AQI, con el síndrome patorrenal con AQI. En cambio, en el síndrome patorrenal con OAQI, es el síndrome patorrenal que se presenta con la enfermedad renal aguda, es decir, un paciente que por sí mismo tiene una enfermedad aguda y que se descompensa, o el otro que tiene el paciente con enfermedad renal crónica que también se descompensa. O sea, por eso necesitamos saber de los antecedentes de estos pacientes. Se caracterizan porque hay una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada en menos de lo que es 60 mililitros por minuto, metro cuadrado, y en una sucede por menos de 3 meses en la enfermedad renal aguda y esta es por más de 3 meses. Ahora, para acabar de complicarlo, pero no complicarlo, sino entenderlo, en los estadios del AQI se clasifica en 3 estadios. En el estadio 1, el 2 y el 3. El 1 que es leve, el 2 moderado y el 3 que es más severo. En el caso del AQI, en estadio 1, precisamente existe un incremento de la creatinina sérica mayor de 0.3 miligramos por decilitro y el incremento de la creatinina sérica mayor de 1.5 a 2 veces del valor basal y el flujo urinario está disminuido entre las 6 y 12 horas a 0.5 mililitros por kilogramo de peso. En el estadio 2, este incremento de la creatinina sérica será 2-3 veces del valor basal, y a diferencia de que es 1.5 a 2, este es de 2 a 3 veces, y el flujo urinario se encuentra todavía más comprometido durante más de 12 horas. Y en el estadio 3 hay un incremento de la creatinina mayor de 3 veces de lo normal o mayor de 4, y hay un incremento o el incremento agudo de la creatinina durante el tiempo que se está dando tratamiento para el síndrome patorrenal. Y lo mismo, aquí de plano el flujo urinario es menor de 0.3 miligramos, de 0.3 mililitros por kilogramo, y se puede presentar prácticamente la anuria durante 12 horas o más. Entonces es el estado más grave, el estadio 3. En cuanto en relación a lo que es el síndrome patorrenal, aquí es importante fijar lo siguiente. Hay cirrosis y hay ascitis. Estamos hablando que es una cirrosis descompensada porque hay ascitis. Tiene que haber el AQI forzosamente un incremento de la creatinina. No hay mejoría con el tratamiento inicial, con el uso de albúmina a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso por día. Y no sé, de la edad diurético, hay ausencia de choque, son pacientes que se encuentran hipotensos, pero no en estado de choque, con hiponatremia. No hay historia previa de ingesta de medicamentos nefrotóxicos. Y algo muy importante, por definición, que se tiene que hacer en la práctica, en la evaluación inicial de estos pacientes, es que no hay un daño renal estructural de entrada. Es decir, no hay la proteinuria, no hay microhematuria y el ultrasonido renal es normal. O sea, se tiene que descartar. Ahora, las causas del AQI. Puede ser prerrenal, que es la más frecuente en los pacientes con cirrosis hepática compensada, la intrínseca y la postrenal. Entonces se estima que esto es muy importante porque de los pacientes que tienen cirrosis y ascitis, un 18% anualmente estarán presentando el síndrome patorrenal. Esto lo tenemos que tomar en cuenta porque va a ser causa de mortalidad en estos pacientes. ¿Qué son causa de AQI en pacientes con cirrosis compensada? O sea que aparentemente están bien. Es la infección bacteriana en un 30%, la hemorragia del tubo digestivo, el antecedente de un procedimiento quirúrgico y la falla hepática aguda. En cambio, en las pacientes con la cirrosis descompensada, vemos que hay la presencia de ascitis, que un 8%, la peritonitis bacteriana espontánea, la infección, la hepatitis alcohólica y el antecedente de una paracentesis evacuadora de gran volumen, sobre todo cuando no se repuso nada. O sea, llegó el paciente a urgencias, se dio tratamiento de punción para liberar el compromiso respiratorio, sin embargo, no se dio un tratamiento sustitutivo. En este gráfico vemos entonces pues que en la cirrosis compensada la causa más común es la necrosis tubular aguda, la hiperacemia prerrenal y el síndrome patorrenal. Y este
gráfico es al revés cuando están los pacientes con cirrosis descompensada, en donde el síndrome hepatorrenal es la causa más importante en el ACI. Ahora, ¿qué causas causan el daño renal agudo? Una es por la depresión del volumen intravascular sistémico. Son algunas de las causas, no es todo. Sin embargo, quiero que tengan presente, me gusta esto presentárselos, porque, pues bueno, lo produce la hipoalbuminemia, la vasodilatación excesiva, pacientes que se deshidratan, el uso de diurético, la diarrea por laxantes, paracentesis excesivas de gran volumen y la hemorragia de tubo digestivo. En esto me quisiera yo detener un poco en hacer la reflexión de que son pacientes a los cuales se atienden en el hospital y muchas veces tiene hemorragia, le continuamos dando diurético, tiene hemorragia y seguimos dando el antihipertensivo, cosas que no nos damos cuenta. Tiene encefalopatía, le damos el laxante y estos son causas de que le hagamos una depresión y un AQI prerrenal. En eso tenemos que pensar y más adelante lo voy a exponer también a recalcar, porque son los puntos que hay que llevar a casa, del cuidado que tenemos que tener a estos pacientes cuando los tenemos en hospitalización. Sobre todo, las otras causas de la necrosis tubular aguda puede ser por medicamentos, infección, choque hipovolémico por hemorragia de tubo digestivo y el síndrome hepatorrenal. Ahora, ¿qué hay en relación a la fisiopatología? Inicialmente hay una vasodilatación esplácnica. Hay una vasodilatación esplácnica por la hipertensión portal. Entonces, esta vasodilatación esplácnica lo que favorece es la liberación de la translocación bacteriana en la barrera intestinal, el daño endotelial y la liberación de lo que son factores proinflamatorios que empiezan a provocar los cambios en la circulación. El otro cambio que hay importante con la vasodilatación esplácnica es que inicialmente estos pacientes empiezan a tener entonces una hipotensión, un mecanismo de descompensación porque se hipotensan y lo que hace el organismo es aumentar el gasto cardíaco para mejorar esa reducción de la resistencia vascular. Al tiempo, si el fenómeno va avanzando, este mecanismo de defensa para compensar esta disminución de la resistencia vascular se va rebasando y va llevando al paciente a otros estadios en la fisiopatología que lo va a llevar a hipovolemia arterial sistémica y a esta liberación de citoquinas que va a ser lo que va a llevar a los pacientes finalmente a desarrollarse los cambios de la citis, los edemas y la disminución del flujo arterial renal por vasoconstricción. Y por ende, al haber disminución de la tasa de filtración glomerular, habrá el riesgo de que presenten el síndrome hepatorrenal. Entonces, ¿qué sucede cuando hay pobre perfusión renal? Hay una disminución circulatoria esplánica, es por consecuencia de la disminución de la circulación esplácnica. En esto hay liberación de las sustancias proinflamatorias, como les decía, el ácido nítrico, el monóxido de carbono, glucagón, adrenomedulina, entre otras sustancias que se producen por la translocación bacteriana. La otro efecto que se produce es la vasoconstricción renal. Esto es consecuencia por lo que es la vasodilatación o la disminución de la resistencia arterial sistémica y va a llevar al paciente a la vasoconstricción de la arteria renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema simpático y esto en consecuencia, ¿qué hace? El cuerpo no lo sabe, pero lo que va a hacer es disminuir el flujo de sanguíneo en la corteza del riñón y por ende lo que va a llevar es a una disminución de la filtración glomerular. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que tiene que ver con la cuestión de la retención del sodio y la aparición de los edemas. Cuando el gasto cardíaco del corazón no alcanza a compensarse, se produce la cardiomiotomía cirrótica por el estado hiperdinámico permanente que les había mencionado antes, y esto pues acaba de dar más sufrimiento a la circulación nutricia arterial de los riñones.
Pasando a lo que es el diagnóstico, esto es importante, como les decía minutos antes, que se debe sospechar aquí en pacientes cirróticos que se descompensan, obviamente. Algo muy importante es que tenemos que tener a esos pacientes cuando los vamos los tenemos por primera vez en sus exámenes, a fijarnos bien en la creatinina basal, porque después en los controles vamos a ver si aumenta y esto es lo que nos va a dar la pauta para poder diagnosticar un AQI tempranamente y que no lleve este AQI más adelante al paciente a lo que es el síndrome hepatorrenal. La otra circunstancia es que a los pacientes que tienen elevación persistente de la creatinina, a pesar del tratamiento que después vamos a ver del AQI o al síndrome hepatorrenal sin AQI, que no responde al tratamiento, se debe considerar una falla hepática aguda sobre crónica. Esto es cuando al paciente le cae el desastre de caer en esa situación en donde hay un estado permanente de lo que es el síndrome hepatorrenal y que lo va a llevar a una alta mortalidad en el siguiente mes. Entonces, en eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando no responden estos pacientes a lo que es el tratamiento del AQI para disminuir la creatinina. Ese es el target, o sea, como debemos de verlo. ¿Qué hacemos al diagnóstico? Precisamente recalcamos que hay biomarcadores. La creatinina es el gold estándar para tomarlo en cuenta para hacer diagnóstico y dar tratamiento y seguimiento. Las otras biomarcadores como la cistatina C y la lipocalina asociada con la gelatinasa de los neutrófilos son biomarcadores que se pueden detectar en suero o en orina, que también indican el inicio de AQI. Sin embargo, estos necesitan asociarse a lo que es el flujo, la medición del flujo arterial renal para poder predecir de los pacientes que están hospitalizados por cirrosis por alguna causa, quién va a tener riesgo de desarrollar el AQI. Pero no es superior como diagnóstico por sí solos estos biomarcadores a la creatinina sérica. Ahora, ¿qué importancia tiene la creatinina? Anteriormente, dentro de nuestra área, vemos a los pacientes que van agravando, entonces, ¿cómo saber aquellos que van a tener la necesidad de hacerse un trasplante renal? O sea, que van a ir llevando un curso desfavorable, pues bueno, se utiliza la clasificación de MEL, en donde el MEL sodio se agrega también la creatinina. Y vemos que en estas mediciones de la creatinina, lo que es el INR, las bilirrubinas, el sodio, en base a estos cálculos se va a tener un score y el cual entre más puntos tenga, mayor va a ser la mortalidad. Va a ser entonces directamente proporcional a cuándo llevar a un paciente a trasplante renal. ¿Sí? Entonces aquí esta diapositiva la muestro porque la creatinina se incorpora en este sistema y es de muy alta predicción del pronóstico en la enfermedad en este tipo de pacientes. Esto, de lo que son los criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal, lo había mostrado en el cuadro previo, pero ahora lo hago un poco más detenidamente. Entonces, de los criterios diagnósticos tenemos que tener que haber un paciente que tiene que tener cirrosis y ascitis, es decir, una cirrosis descompensada. Tiene que haber criterios de AQI, según el Club Internacional de la Ascitis, el que les había dicho los criterios de AQI con la elevación de la creatinina en estadio 1, estadio 2, estadio 3. Debe de tenerse esto importante, falla del tratamiento después de 2 días de empleo de albúmina de 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Solamente aquí lo voy a dejar para no enredarlos más allá. O sea, son pacientes que dices, subió la creatinina. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que hay una hipoperfusión en los riñones. Entonces tenemos que expandir el volumen plasmático. Lo hacemos a través de soluciones parenterales, el uso de plasma. Hasta ahí nada más, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay mejoría de la creatinina al evaluarlo a las 48 horas? Lo siguiente es utilizar albúmina, pero vamos a irnos despacio, ¿verdad? Porque es una cascada de tratamiento en donde es muy importante cuidar los protocolos, si no te acabas perdiendo. O sea, quieres dar tratamiento inicial,
quieres matar una mosca o un escopetazo, no funciona así. Tenemos que llevar ciertos criterios para que le vaya bien al paciente. Debe de haber ausencia de choques, si son pacientes que están hipotensos, pero no hay choques, sin antecedente de uso de nefrotóxicos y lo que les decía, no hay una alteración renal evidente, que no hay proteinuria, no hay la hematuria macroscópica o microscópica y el ultrasonido renal es normal. Hay que identificar las causas de la lesión renal aguda del AQI. Los pacientes con cirrosis se debe tener en cuenta que estas causas pueden ser complicaciones mismas de la hepatopatía, como es el uso de diuréticos y de la misma cirrosis por infección o por hemorragia. Es importante porque en algún congreso comentaban, doctor Cáceres, decía, no, hombre, muchas veces es el médico el que cuando entra el paciente en hospitalización, es el que acaba de llevar al paciente a síndrome hepatorrenal porque continuamos utilizando los diuréticos a pesar de tener una hemorragia de tubo digestivo. Si me explico, queremos proteger los riñones a costa de forzar la circulación y depletamos en la hipovolemia y es lo que hacemos que se haga la liberación de las sustancias proinflamatorias y se produzca lo que es el síndrome hepatorrenal con AQI. En cuanto al tratamiento, más si entramos en algo que a mí me gusta porque es lo que hay que dejar, los puntos que hay que llevar a casa, como dicen algunos. Se debe investigar la causa, como les decía, de la lesión renal lo más pronto posible y considerar fuertemente la posibilidad de hospitalizar. Esto es algo muy ideal. La verdad es que a mí me encanta pensarlo porque es lo que debiéramos de hacer y muchas veces se ven consulta y no, pues ahí los citamos. Después, si vemos a los pacientes que tienen el daño renal detectado en el aumento de la creatinina, idealmente es buena idea hospitalizar. Sería un buen punto para llevarse a consultorio, a nuestra práctica clínica. Hospitalizado, se deben suspender el uso de diuréticos, nótese. Se debe suspender el uso de diuréticos, se debe suspender los beta bloqueadores, sobre todo cuando hay una hipotensión arterial, cuando hay hiponatremia. Esto es bien, bien importante porque si no lo suspendemos, vamos a llevar al paciente a un síndrome hepatorrenal seguro y a una mortalidad más alta. Es decir, en los estudios que se han hecho, decir, bueno, darle al paciente con hemorragia de tubo digestivo que tiene aquí el betabloqueador, no darlo si se le da el betabloqueador, podemos llevarlo más fácilmente si no lo monitoreamos a un síndrome hepatorrenal. Y otros medicamentos que deben suspenderse son obviamente los AINES, los CIECA y los ARA2, o sea, los antihipertensivos que el paciente tiene. Y esto es importante porque el paciente con cirrosis no viene solo, no viene puro, viene en combo. Viene las más de las veces por hígado, esteatopatitis no alcohólica, y muchas veces pues con ese combo vienen con el antidiabético, vienen con los antihipertensivos, entonces cuando sucede esto de la creatinina que aumenta, hay que suspender esos medicamentos para dar tratamiento. Esos son los objetivos que hay que manejar en ellos. Se debe investigar la presencia de infección, sobre todo si hay ascitis, y realizar la paracentesis diagnóstica para la búsqueda de peritonitis bacteriana espontánea. Los otros aspectos es que si el paciente tiene fiebre, pues habrá que hacer un hemocultivo, un urocultivo, o sea, buscar intencionadamente la infección, porque eso es lo que nos va a detener el deterioro de la función renal. Deterioro de la función renal. Si no lo hacemos, decimos, le vamos a dar la albúmina, le vamos a dar la triglicina, le vamos a dar todo lo que sabemos, pero si no atacamos lo que es la causa que lo está descompensando, no van a funcionar las cosas. Este apartado que lo subrayé son 2/3 partes de los pacientes cirróticos que son hospitalizados desarrollarán aquí. A esto me refiero yo cuando el paciente llega por hemorragia, pacientes que le seguimos dando el diurético, tiene hemorragia. A eso me refiero yo que con encefalopatía y le damos una sobredosis de laxantes, los deshidratamos o nos quedamos cortos en volumen de soluciones parenterales. Entonces vamos a provocarles a estos pacientes algo que no tenían, que es el daño renal agudo. En relación al uso de la albúmina, el paciente hospitalizado que se presenta con AQI, inicialmente se debe tratar, ojo, en las primeras 48 horas con
perfusión intravascular, hasta ahí. O sea, tenemos que hidratarlo. Nos damos cuenta que la creatinina está elevada, lo tenemos que hidratar. Lo tenemos que hidratar para mejorar la hiperperfusión. En el Club Internacional de la Citis recomienda también el uso de plasma para aumentar el volumen intravascular y con esto mejorar la perfusión renal y con esto disminuir la creatinina. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa? Estos pacientes se evalúa la creatinina a las 48 horas, no mejora, peora, entonces el siguiente paso es el uso de la albúmina. Ay, órale. El uso de la albúmina a razón de 1 gramo por kilogramo de peso por día, dividido en 3 o 4 dosis. Es importante no más de 100 gramos de albúmina, porque vamos a llevar al paciente a otras condiciones como es el edema pulmonar y debe de estarse monitorizando, ¿ok? Y esto lo tenemos que ver en 2 días, la disminución de la creatinina, hasta ahí. Hay un punto que me gusta también pensar, llevarse a casa, es en el caso de las paracentesis evacuadoras que se hacen en la sala de urgencias. No las hace el gastroenterólogo muchas veces, las hace el médico que está en urgencias, las hacen otros médicos, pero algo que es bueno llevarse a casa, fíjense bien, cuando haces una paracentesis evacuadora mayor a 5 litros, entonces se recomienda que debemos sustituir con 8 gramos de albúmina por litro a partir del 6º litro. ¿Qué significa? Que si al paciente se le extrae 7 litros, un ejemplo, entonces la cantidad de albúmina administrada deberá ser de 56 gramos. ¿Sí? Pues es 8 por 156. 8 por 6, 48, serían 48 gramos si le sacamos 6 litros. Si le sacamos 9 litros, serían, hacemos la multiplicación. El chiste es que eso es lo que utilizamos para expandir el volumen intravascular, porque no hacerlo va a llevar al paciente a que nos lo echemos, perdón por que lo llevemos a deteriorar más severamente. Entonces, posterior al tratamiento de AQI, si no hay mejoría de la tasa de filtración glomerular, se debe considerar la existencia del síndrome hepatorrenal con AQI. Es decir, primero lo expandimos con volumen, no funcionó a las 48 horas, seguimos con la albúmina, no funcionó a las 48 horas, entonces, caray, o sea, tenemos a un paciente propiamente ya con un síndrome hepatorrenal con AQI. El tratamiento en esta condición va a ser entonces el uso de sustancias vasoactivas, entre las cuales, para no perder mucho, pues es el uso de la terlipresina, que se utiliza a dosis de un bolo de 1 miligramo cada 6-8 horas o 2 miligramos en caso de que no haya respuesta, en infusión, se puede dar también en infusión continua, y junto con la terlipresina también se utiliza la albúmina. ¿Ok? Esto, si se hace adecuadamente, si se ha tratado la infección, si se ha tratado la causa de descompensación renal y se utiliza el medicamento de manera adecuada, esto a los pacientes les va a ir bien. La mayoría de las veces les va bien. Muchas veces somos nosotros los que acabamos de deteriorar al paciente. Más adelante en conclusiones, o mejor voy porque me arrebato en alegría de decir cosas. Miren, pasa lo siguiente. Idealmente se dice, estos pacientes deben de estar en terapia intensiva para monitorizar problemas de isquemia, de miocardio, por el uso de terlipresina. Sin embargo, por definición, en nuestro medio dice, no, paciente con cirrosis hepática no es candidato a estar en terapia intensiva. Eso es lo que por lo menos no se ha cambiado. Yo lo he visto de esa manera y muchas veces esto lo hacemos en la hospitalización del paciente. El problema es de que puede estar con el tratamiento, con la terlipresina y la albúmina, y pues llega otro médico, dice, cambia de turno, ¿no? Y dice, se le olvidaron los diuréticos. Sí, pero eso es algo que es cotidiano, ¿no? Entonces, esto es el punto que hay que llevarse a casa, en donde idealmente si uno va a tratar a esos pacientes, si no es en la terapia intensiva, pues sí, llevar uno el monitoreo. Por eso decían, oye, ¿qué anda haciendo, doctor, el sábado ahí en el ISSSTE? Pues bueno, ando viendo que mis diabluras, ¿verdad? Que ando poniendo, pero porque ya es algo que a mí me interesa, ¿verdad? Porque de lo contrario corro el riesgo de que me cambien las indicaciones. Muy bien. Entonces, el uso prolongado, esta es solamente es una diapositiva en donde pongo lo que es el uso prolongado de la albúmina en pacientes que tienen el síndrome hepatorrenal con el AQI. Es decir, que responden y decir, bueno,
¿Le seguimos o no le seguimos? Pues bueno, hay un estudio de médicos italiano, es el más entusiasta para los estudios, que se llama estudio de Anser, que es en pacientes con ascitis, cirrosis, en donde se les da al paciente, ya que salió de la crisis, se le da el diurético más la albúmina, 40 gramos 2 veces a la semana y después 1 gramo a la semana durante 18 meses. O sea, es un estudio que está muy interesante. El target de esto es llevar al paciente a albúminas de 3.5 gramos y más idealmente a albúmina de 4. ¿Por qué? Porque con esto se presume que disminuye la presencia ah, del ciclo inflamatorio permanente que tiene el paciente con cirrosis, al mejorar el daño endotelial, al mejorar evitar la translocación bacteriana, y estos pacientes sí es claro que en comparación al placebo les va mejor. Se necesitan más estudios, pero esto es algo muy prometedor. Lo desencantador de esto es que hay que monitorizarlos frecuentemente a estos pacientes. Lo desalentador es que es el costo de la albúmina, ¿verdad? Pero sin embargo, es una opción que se puede presentar, que se puede dar en los pacientes que se apegan al tratamiento. ¿Sí? Eso es importante, que se apegan al tratamiento. Hay pacientes que no se apegan, hay que pensarlo, darlo, ¿verdad? Sí es bueno darles a todos, sí, desde el punto de vista biótico, pero hay quienes sabes tú que van a tener más chance de que les vaya bien y a esos hay que utilizarlos. Trasplante hepático, pues bueno, como les había dicho en un inicio, por definición, pues será el tratamiento definitivo. Porcentaje de éxito aquí lo tenemos. ¿Qué pasa cuando los pacientes pues siguen mal? Oye, pues vamos a dializarlo. Bueno, la solución no va a ser hacer la diálisis y no va a funcionar. La diálisis, estarlo permanentemente dando el vasopresor y la albúmina. Eso se van a utilizar como una terapia de puente porque hay que pensar que esos pacientes se deben de trasplantar, ¿ok? Entonces es importante verlo de esa manera porque no se van a aliviar con el uso crónico de estos medicamentos. Hay otros procedimientos alternativos como es el TIPS, la derivación portosistémica intrahepática transyugular, que sí mejora la hipertensión portal porque pues es literalmente un puenteo que se hace de una prótesis, un stent intrahepático que va de la suprahepática a la vena porta, sí lo mejora, pero pues lo agrava con la encefalopatía y eso puede ser causa de que al paciente pues le vaya más mal. Entonces se tiene que sopesar los riesgos beneficios. Esto es un cuadro, me gusta mucho lo que es qué hacer en el estadio inicial, es lo que les había dicho, hay que quitar medicamentos, los diuréticos, betabloqueadores, antihipertensivos, y lo primero que hay que hacer es un aumento del volumen plasmático, ¿verdad? Es decir, hidratarlos bien, darles expansores de plasma, usar plasma, y aquí pueden pasar dos cosas, fíjense bien, una es que se mejore, la creatinina alta entre comillas, ahorita les voy a decir en qué consiste esa alta, que es alta entre comillas, la persistencia, que se debe considerar tratamiento a futuro de aquí, o sea, pues no mejoró la creatinina, y la otra, que progresan, o sea, va subiendo la creatinina, ¿verdad? Entonces a estos pacientes pasa la siguiente fase, ahí andan por el AQI2, que es el uso volvemos a lo mismo, el retiro de diuréticos y la expansión, el uso de la albúmina durante 2 días. ¿Qué pasa si resuelve? Pues bueno, nos vamos aquí a alta y ahorita les digo que es alta y oye, no resuelve, entonces se debe revisar si el paciente tiene criterios de AQI. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad renal crónica subyacente, una enfermedad aguda de descompensación, glomerulonefritis, alguna otra cosa más y nosotros estamos necios que es puro síndrome hepatorrenal. Si no es así, pues bueno, se debe de dar el vasoconstrictor con albúmina. ¿Qué sucede cuando un paciente va mejorando de la creatinina cuando damos el tratamiento del vasopresor con albúmina o la albúmina sola o con la perfusión? Bueno, estos hay que estarlos vigilando mientras estén hospitalizados pidiendo una creatinina sérica cada 2 a 4 días. Eso es lo que en la letra chiquita, bueno, mejoró, sí. Ahora, ¿qué hacemos? Mientras estén hospitalizados, hay que estarlos monitoreando. Y ya cuando se dan de alta, hay que estarlos monitoreando con creatinina sérica cada 2 a 4 semanas durante los siguientes 6 meses para estar pendientes que no vayan a recaer. ¿Sale? En esta otra gráfico también está interesante qué es los tipos de AQI. En el postrenal, pues se debe tratar la cuestión etiológica obstructiva. En el prerrenal,
es la expansión del plasma, del volumen plasmático, como les había dicho, el uso de la albúmina, y la respuesta efectiva se hace bien en el 65%, cuando no, pues hay que seguir al siguiente paso, que es el uso de vasopresores, y si no empeora, y si empeora esto, pues pensar en un posible trasplante hepático. Y en el lac intrarrenal, porque pensamos que es una enfermedad renal aguda compensada, pues hay que se tiene que pensar en hacer una biopsia renal y en el caso de la necrosis tubular aguda, pues dar el tratamiento, la sepsis y tratar la causa. En otras causas también de nefropatías, pues tratarlas de manera más específica. ¿Sí? Los más de los casos yo quiero que piensen que sí existe esto, pero esto es a lo que nos enfrentamos todo el tiempo, ¿verdad? A lo que es el prerrenal. Conclusiones, el ACI es una enfermedad frecuente en el paciente con cirrosis hepática, tiene un impacto alto en la mortalidad, sí, se mueren alrededor del 70%. El diagnóstico temprano de ACI, como les había mencionado, y la etiología va a determinar en la sobrevida de estos pacientes, como les había comentado también minutos antes. Es un diagnóstico de síndrome hepatorenal ACI por exclusión. ¿Por qué es por exclusión? Porque no hay daño renal. Tenemos que demostrar que no haya daño renal. O sea, es un deterioro funcional renal. En los pacientes con síndrome hepatorenal con ACI, el empleo de los vasopresores con albúmina mejoran esta condición clínica. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando lo hacemos. Y cuando no mejoran o mejoran únicamente con esto, debe utilizarse como una terapia de puente para trasplantar a estos pacientes. Recomendaciones en la práctica clínica cotidiana, llevar a casa no, porque no es en la casa donde tratas al paciente, lo tratas en el consultorio, entonces es un relajo, pero son los puntos que hay que llevarse, ¿verdad? El monitoreo de la creatinina en sospecha de aquí es fundamental. Evitar el uso de diuréticos en los pacientes que tienen hemorragia de tubo digestivo, lo mismo es la cuestión de suspender betabloqueadores y antihipertensivos, procurar el tratamiento temprano del ACI hiperrenal, sería el gol estándar, lo maravilloso, y tratar al paciente en ACIs en estadios 2 y 3 con albúmina, expansores del plasma, eritrocina, y insistir, ¿verdad? En no dar diuréticos, porque eso es lo que muchas veces acaba uno dándole al traste con nuestros pacientes. Porque es la última. ¿Sí? Oh, bien. Agradecemos al doctor Rafael Guevara por su presentación y abrimos los micrófonos por si hay una pregunta o algo así. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Excelente plática. Una pregunta de que actualmente la FDA está desplazando el uso de la terlipresina, pero solamente la FDA en contra de pues, múltiples años de investigación a nivel global, ¿no? De que la están desplazando y están poniendo en primera opción el octrótide. Igual, el uso de terapia cristaloide y la albúmina. Entonces, no sé qué trasfondo económico pueda haber aquí, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero nada más saber su punto de vista respecto a eso. Muy buen comentario, doctor. Ahí como la diferencia, pues haz de cuenta, yo llevo 30 años trabajando en eso. Y pues bueno, antes pues no había terlipresina, yo te decía que lo utilizaba yo el otro, que era el que teníamos para buscar esto, más la albúmina, para mejorarlo. Sin embargo, no había la cuestión de algo escrito en firme. Actualmente las guías de tratamiento, las guías europeas para el tratamiento de síndrome hepatorenal, siguen sugiriendo el uso de terlipresina. Yo creo, como usted está diciendo, que hay un trasfondo económico. Creo yo que el medicamento de terlipresina es muy bueno. Sin embargo, siempre el trasfondo económico de las situaciones de las compañías farmacéuticas es algo interesante que se tiene que reflexionar. Sumándole a su comentario, lo mismo sucedió con eh, la cisaprida, en su momento como procinético, pum, de repente que la retiraron porque producía alteraciones y muerte en los pacientes de arritmia, pero la verdad es que 10 años antes la utilizábamos a pasto y en niños y en todo, ¿verdad? O sea, era una cosa impresionante como usábamos la cisaprida.
Más recientemente, no sé, la ranitidina, la que causa quién sabe qué, la retiran, pero pues es más una cuestión que yo creo es de tipo comercial o de las industrias, ¿verdad? Hoy por hoy, lo recomendable es que le demos a la terleprecina. Yo creo que tiene mejor rendimiento. Si usted me lo dijera, pero esto sí es importante, es una, ¿cómo le llaman? Medicina basada en experiencia, no es la mejor, es a través de estudios, pero en la experiencia que yo he visto es mejor la terlipresina. Yo he tenido mejor rendimiento con la terlipresina con albumina que con el opteroxide, ¿verdad? Entonces, Bueno, Hay una pregunta. espero. Bueno, yo agradezco mucho su plática, la verdad, ha abierto ahí varios puntos bien importantes que no se llevan, y son paradigmas finalmente. Y se escucha raro, pero a veces la paracentesis, ya la paracentesis se ha convertido en una forma de eutanasia porque el no pasa nada es global en el sentido de que, no, pues sácale 6, 8 litros, no pasa nada. Y regresa el paciente 2, 3 días con un daño renal importante, como usted lo explicó muy acertadamente, y muchos fallecen, pues. ¿Sí? Ok, van a fallecer por una cirrosis, pero pues no hagan cuenta, ¿no? Entonces, esos puntos que ha dado son bien importantes en ese sentido. Y le aseguro que muchas veces ni siquiera tienen el conocimiento o tenemos el conocimiento de cuántos gramos trae el frasquito de albúmina. Y ahí mencionó mucho lo del peso, cómo se calcula y a partir de cuántos litros, de acuerdo al peso del paciente, debemos de dar. Y no sabemos que cada frasquito del 20% son 10 gramos, cada frasquito del 25 son 12.5 gramos. ¿Y cuántos ocupamos, no? Finalmente, y al último le damos, ponle un Farman con un frasco de albúmina. Ya con eso pensamos que ya hicimos la chamba de reponer y no es así. Y entonces, sí hago ese comentario enfatizando eso y la verdad le agradezco mucho su plática. Muy, muy, muy interesante. Gracias, doctor. Hay una pregunta a distancia de Diana Ruiz. Dice que lo felicita, excelente presentación. Y bueno, la pregunta es, para el cálculo de albúmina, ¿se utiliza el peso real o el peso ideal? sí, es buena pregunta. El cálculo se hace al peso que tiene el paciente. O sea, eso es lo que tenemos que tener en consideración. El chiste es no pasarse de 100 gramos al día y el chiste es monitorizarlo, ¿verdad? Que puede hacer que el paciente le vaya mal si nos excedemos de en la cuestión del uso de la albúmina. Y pues algo que es cierto es llevarse a casa esto, ¿verdad? El pensamiento de que hay que hacer el cálculo en base al peso que tenga el paciente. El peso ideal no lo podemos determinar. Se me hace a mí muy difícil hacerlo porque son pacientes que están en sarcopenia, son pacientes que están desnutridos. Entonces, yo creo que tenemos que partir sobre una base objetiva, no estimativa, ¿verdad? Eso creo yo. Muchísimas gracias, sí. Buenos días. Muchas gracias por la información. Mi pregunta es si va a existir mucha diferencia en el paciente que va a requerir usar vasoconstrictores, que tengamos que utilizar el optirótide o la vasopresina en vez de noripinefrina, que es noradrenalina, no noripinefrina, que lo tenemos pues con más facilidad en el servicio y que pues es más fácil de manejar por experiencia. Sí, excelente comentario. Yo creo que eso es lo que tengas a la mano. El chiste es que lo manejes y lo monitorices adecuadamente, ¿verdad? Yo en el caso de la noradrenalina, pues sí, pues, hay que estarlo. Yo pienso que monitorizarlo más por la cuestión que a mí me preocupa de lo que es la isquemia. Es excelente el comentario. Muchas veces lo que tenemos es lo que hay que usar, pero saberlo usar bien, monitorizarlo de manera responsable. La verdad es que yo estoy, gratamente complacido, creo que haya despertado preguntas este, y que vaya, pues, se haga este intercambio de opiniones, pero sí, si usted tiene esos medicamentos, a usarlos a las dosis recomendadas, hay que hacerlo, doctor.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? De no ser así, invito al doctor Ramón a entregar, Hernández Cázares, a entregar su reconocimiento al doctor Guevara y le brindamos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias al doctor.